Ambiente, Manuel Brigardijal, se pronunció sobre el peritaje alternativo, al cual consideró de índole político. Lo que me ha preocupado al leer el documento es que ha ingresado a una serie de descalificaciones que no tienen ningún sustento, que no son de carácter técnico, pero que lo descalifican de inmediato, mencionó Pulgar Vidal. Sin embargo, mencionó que el trabajo de Morán aporta al informe y que será tomado en cuenta por los peritos contratados por el gobierno. A esto agregó que el Ministerio del Ambiente no había sido neutralizado en su labor de fiscalización y afirmó que su gestión es transparente. Bueno, estamos entonces con el congresista Mesías Guevara. Congresista, gracias por venir aquí al programa Lo Justo de la Coordinadora de Derechos Humanos. Y para comenzar yo quería preguntarle, ¿qué opina usted sobre este informe alternativo preparado por Robert Morán? Bueno, que claro, lo que digamos se centra en el tema de los recursos hídricos, bueno, para los legos es complicado, pero digamos uno de los puntos que se había planteado como vacío del informe del estudio de impacto ambiental era que no se había centrado en eso, ¿no? En el tema de cómo la parte geológica permite la filtración o no de agua, humedales, mofedales, etcétera, y que se había centrado solamente en el tema de los reservorios y la capacidad de almacenamiento del agua. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por la oportunidad que me das. Efectivamente, este estudio alternativo que ha hecho Bob Morán, yo lo encuentro bastante, digamos, apropiado. Como muy bien señalas, el 27 de octubre de 2010, la Dirección General de Medio Ambiente del MEN, del Ministerio de Energía y Minas, aprobaron un estudio de impacto ambiental en el que el artículo 3, expresamente de esa resolución de aprobación, dice que le dan la posibilidad a la minera Yanacocha que podrán presentar el estudio hidrogeológico en febrero del 2013. Entonces, ahí nosotros, lo que estamos siguiendo de cerca, el estudio de impacto ambiental y su repetida aprobación, nos decimos, pero ¿cómo puede ser posible que un estudio tan importante como lo que es el hidrogeológico se postergue? Es decir, como si pusiéramos la carreta delante de los caballos. Hacemos primero, digamos, las actividades propias para la explotación y la operación, y luego recién evaluamos. Pero ¿en algún momento se llegó a presentar ese estudio? He hecho bastantes preguntas tanto al MEN como al Ministerio del Ambiente. Una batería de preguntas en las que lamentablemente no son respondidas de manera satisfactoria. Le he vuelto a hacer repreguntas porque algunas respuestas que me dan con puros números de oficios, pero no dicen el contenido de los oficios. Dice, por ejemplo, uno de los puntos que me responde, el MEN, dice, a través del documento tal, con un número, hemos recibido o hemos hecho la observación del estudio de impacto ambiental a la minera de Yanacocha y con el número tal hemos recibido las subsanaciones, pero en ningún momento nos dicen cuáles han sido las observaciones y cuáles han sido las respuestas. La verdad que es una... Yo lo he publicado incluso la respuesta porque lo he escaneado para que el pueblo peruano lo sepa en general, y hay muchas inconsistencias, que no podremos ser seguramente tan expertos en el tema hidrogeológico, en el tema de las aguas subterráneas, superficiales, en las recargas y descargas, pero los ingenieros, yo soy ingeniero electrónico, pero ya intuitivamente vamos llegando a ciertas, digamos, inconsistencias del estudio. La verdad que... Claro, porque precisamente uno, digamos, de los argumentos que plantean, bueno, sobre todo la Sociedad Peruana de Minería y la propia Yanacocha, e incluso algunos periodistas, digamos, como el señor Jaime Altaus, es que un estudio con 17.000 páginas es un estudio, digamos, muy pormenorizado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, si ese estudio tiene 17.000 páginas, ¿por qué obviaron precisamente ese pedacito del estudio? Un pequeño detalle, ¿no? Sí, claro, el pequeño detalle, porque eso del tema del suelo y el agua, ¿no? Que es el punto que se está debatiendo. Yo tuve una entrevista con Jaime Altaus y en esa entrevista, más que una entrevista, fue un debate en la que Jaime me decía, congresista, pero usted no cree que las lagunas puedan ser reemplazadas con reservorios. Yo le dije, mira Jaime, te hago la siguiente propuesta. Te saco el brazo derecho,
y te lo ponen en la espalda. ¿Y va a ser lo mismo? Le digo, no, definitivamente no va a ser lo mismo. Otra pregunta que me responde el ME y me preocupa mucho es que dicen, que ellos mismos lo reconocen, que los reservorios que van a reemplazar las lagunas tienen una vida útil de 50 años y un poco más. ¿Por qué? Porque toda laguna o todo reservorio se va a colmatar. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo nosotros podemos decirle al pueblo de Cajamarca y al pueblo peruano en su sano juicio que vamos nosotros a reemplazar lagunas naturales que tienen su propio proceso de formación, su propia, digamos, cuestión geológica, por, digamos, reservorios que lamentablemente tienen una vida de útil relativamente pequeña? Y otro punto, Rocío, que es bueno precisar, una de las preguntas básicas, elementales, ya no como ingenieros expertos, sino como todo consultor. Cuando la consultora que está haciendo estudios de impacto ambiental es la consultora Naipesol, una consultora sudafricana, muy ligada a la minera de Anacocha y que acá en el Perú ha hecho bastantes estudios, muchos de ellos cuestionados. Pero eso no vayamos a ese tema. La pregunta que yo les hago es la siguiente. El que da la cara, el que firma, es Naipesol. Pero la gran pregunta que yo les hago es que nos digan quiénes son los que han firmado cada parte del estudio. ¿Quién firmó el estudio geológico, el estudio, digamos, de hidrogeología, de la parte hidráulica? ¿Por qué le hago esta pregunta, Rocío? Porque muchas veces las personas, si bien es cierto, el sello funciona como Naipesol, pero luego ellos subcontratan a diversas consultoras y diversos especialistas. Entonces lo que nosotros debemos saber es si las personas con la profesión y especialidad correcta han firmado toda la secuencia de ese estudio hidrogeológico. Bueno, justo comentándole sobre ese punto, hace 2 meses estuve en Cajamarca y estuve reunida con un ingeniero, no voy a decir el nombre, que hizo su doctorado en Brasil sobre precisamente hidrogeología, un profesor de la Universidad Nacional de Cajamarca, y él, uno de los asuntos que me presentó, me enseñó una serie de documentación y bueno, me enseñó los mapas hidrogeológicos y me enseñó la firma del ingeniero que había, digamos, hecho esos mapas, y lo que él me decía es que no era un hidrogeólogo, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de sus principales críticas, ¿no? Y esa pregunta yo la he hecho de manera oficial, sería como congresista al ministro de Energía y no le responde, al ministro del Ambiente igual, incluso también al señor presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, también se lo he hecho, y no le responde. Pero eso es por un lado, Rocío. Y la otra pregunta complementaria es, ya, eso fueron los que hicieron, está bien, ahora queremos saber quiénes fueron los que evaluaron. Queremos conocer la relación de los evaluadores de acá, del Ministerio de Energía. Porque vaya a ser, por ejemplo, que haya ingenieros, haya especialistas que son de cualquier materia, pero no son los llamados los especialistas para hacer eso. Son preguntas elementales que no responden hasta ahora. Preguntas, por ejemplo, que hasta ahora yo sigo insistiendo, ¿por qué se les ocurrió contratar al señor Felipe Ramírez del Pino si sabían que él era un empleado de Anacocha? Él era el gerente de Relaciones Comunitarias de Anacocha y de ahí pasa a ser el gerente de Dirección General de Medio Ambiente del ME, es decir, disculpen la palabra, el gato de despensero. Sí. Entonces, otra pregunta que lamentablemente no lo han respondido hasta ahora. En esa época, ¿quién estaba de ministro de en ese Sánchez. Sánchez, Sánchez, el último ministro que terminó con el gobierno aprista.